Eunice Rendón Cárdenas, doctora en políticas públicas, coordinadora de Agenda Migrante y Red Viral. Un gusto saludarte, Eunice. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien también, fíjate, y muy contenta de poder platicar contigo, sobre todo de esta información, de estos datos, porque pues con ello se desmiente entonces la promesa del gobierno de Donald Trump de no enfocarse en esta población particularmente, sino en quienes hayan cometido alguna falta grave. Sí, efectivamente, lo que hemos visto de Donald Trump desde su llegada, bueno, no ha ido cambiando. A la llegada, bueno, vimos, sobre todo mediáticamente, pues este tema, ¿no? De ir por los migrantes indocumentados, la criminalización, ¿no? Que todos hemos visto, etcétera. Sin embargo, desde hace como 4 o 5 meses ha habido un cambio. Ya no solamente es la amenaza pública, sino que parece haber un encargo, ¿no? De la pues policía migratoria, del ICE, del propio Tom Homan y no solo de Tom Homan, también Stephen Miller, que es uno de los asesores de la Casa Blanca de Donald Trump, pues parece estar muy involucrado también porque no estaba contento con el número de detenciones que se habían realizado. Entonces, hay un encargo, al parecer, numérico, y eso es lo que estamos viendo. Si tú te fijas, en los primeros meses del año las detenciones eran sobre todo fronterizas, gente que en el intento de cruzar pues lo detenían, ¿no? Y eso fue cambiando desde hace 4 meses, en donde ya se empiezan a meter con la gente tierra adentro, gente que ya lleva pues tiempo en Estados Unidos, que ya tiene una vida, que tiene finalmente más arraigo, etcétera. Y como bien dicen los datos, la prioridad para nada es como se estilaba, ¿no? En los diferentes gobiernos anteriores. La prioridad no tiene nada que ver con el tema criminal. Es decir, Ujú. no es aquel que hizo un crimen grave y entonces eso es una prioridad para la deportación, que así es como normalmente se manejaba, sino que hoy todos son prioridades, una prioridad numérica la que tiene la policía migratoria, que además, pues sí, qué miedo, porque pues estamos viendo que es una policía que va a tener más recursos, porque justo se le aprobaron en esta ley hermosa de Donald Trump, más recursos a esta policía. Entonces, Ujú. estamos viendo que detienen a personas sin ningún antecedente, incluso gente que hemos estado viendo en redes, personas que hasta son de ahí, ¿no? Pero que tienen un aspecto migrante y entonces hay persecución, sobre todo en zonas demócratas, ¿no? Ujú. En estados demócratas. Esta persecución, no sé si recuerdas, empieza en Los Ángeles, ¿no? Justamente en el estado de California, y se ha ido extendiendo. Hay lugares como Boston, o sea, sobre todo donde hay gobiernos demócratas que han defendido mucho a las personas migrantes, también en Chicago y en las áreas alrededor de Chicago vimos este mismo comportamiento. Entonces, pues eso creo que es lo que preocupa. Además, tenemos una policía migratoria que no respeta la ley y eso también es muy preocupante y no pasa nada hoy. Es decir, los agentes migratorios, y eso ya hubo un reporte incluso de Human Rights Watch y de otras organizaciones, Amnistía Internacional, etcétera, los agentes migratorios van encapuchados, no se identifican. Entonces, y algo muy peligroso que hemos visto nosotros desde Agenda Migrante con nuestros abogados en Estados Unidos es que detienen a las personas Ujú. y no las registran, sino hasta un mes o un mes y medio después. Y Ujú. eso impide su defensa legal. Hasta que una persona no está en el registro de detenciones, pues no puede tener un abogado. Eso fue lo que pasó, no sé si recuerdas, con un Sí. mexicano que lo llevaron al Alcatraz de los Caimanes, al de los cocodrilos ahí en Florida, y que justo pues pudo salir al día siguiente que se le puso su registro, porque realmente no había razón para su detención. Era un turista que lo agarraron por un tema vial, o sea, no correspondía llevarlo a esa cárcel, que además, según Amnistía Internacional, pues hay violaciones graves a los derechos humanos de las personas. Ujú. Entonces estamos viendo que han detenido a más de 75,000 personas sin un historial penal en estas redadas migratorias en estos primeros 9 meses, pero sobre todo se da en los últimos 4 meses estas detenciones.
y creo que eso además genera una dinámica social muy perversa, porque no importa si tienes documentos o no, si hoy tienes un aspecto latino, puedes ser víctima de discriminación, de racismo y de maltrato. Híjole, qué delicado, qué feo está el tema y qué mal que no exista entonces un criterio o que el criterio básicamente para las detenciones sea lo que comentabas, el valor numérico que quieren tener este dato grande de detenciones, etcétera, ¿no? Ahorita platicabas algo muy importante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema humanitario que no se está respetando es parte, ¿no? De las consecuencias que esta práctica está llevando. ¿Quién está alzando la voz ahorita? ¿Qué se dice más allá de que pues se den a conocer estos datos, Eunice? Pues mira, justamente las organizaciones de la sociedad civil creo que son quien siguen medio alzando la voz, porque también hay miedo. Yo he visto, por Sí, ejemplo, lado de México, cuando yo intenté hacer un comunicado con algunas instituciones relacionadas con los derechos humanos, pues no, porque nos van a quitar la visa, ¿no? Entonces, hay ese miedo también porque también han estado muy rudos con el tema de las visas, ¿no? Y de manera muy discrecional quitando algunas, otras sí, pues por razones serias en materia de seguridad, pero creo que hay un temor incluso también de oficinas, por ejemplo, de Naciones Unidas, todos estos organismos internacionales que dependían mucho de los recursos estadounidenses, pues están siendo muy cuidadosos, ¿no? En no hablar mal de estas políticas, pero bueno, creo que sí hay la ACLU, que son estas dos grandes asociaciones de defensa de derechos civiles en Estados Unidos, por supuesto grupos de defensa migrante por allá, universidades que todavía siguen dando la batalla y algunos gobiernos locales que hacen también alarde de esto que está sucediendo. Es increíble que más de un tercio de las detenciones sean personas que no tienen un historial delictivo, ¿no? Ha habido cerca de 220,000 detenciones y pues estos 75,000 significan casi poco más de un tercio. Entonces, pues realmente, y repito, lo más peligroso yo creo que es la dinámica social que esto ocasiona, porque aquel que era racista hoy se siente con el derecho de serlo y de actuar en consecuencia, y no pasa nada porque está haciendo lo que su gobierno está casi que encargando, ¿no? Entonces, creo que ese es un problema que cada vez va a ser más serio en un país como Estados Unidos, que además es un país diverso, es un país pues de mucha migración, es un país donde todos tienen un pariente migrante, ¿no? Entonces, al final, todo este maltrato también termina afectando a ciudadanos y ciudadanas estadounidenses. Entonces, ujú. el hecho que no haya una diferenciación entre personas que cometieron realmente infracciones, delitos graves con cosas administrativas o delitos menores, pues creo que es también parte de esta gravedad. Y también cerca del 90% de estas personas que han sido detenidas por el ICE o son hombres, ¿no? Entonces estamos viendo ahorita una detención mayor de hombres y también hay algunas nacionalidades dentro de este tercio que son más frecuentes, Ujú. como es los mexicanos, que es el número uno de detenciones, guatemaltecos y hondureños. Ok, México, Guatemala y Honduras, ¿no? Los países de donde más detienen, ¿no? ¿Se ha preocupado el gobierno de Estados Unidos por lo menos justificar políticamente esta detención de personas sin historial criminal? No, justamente ellos siguen sobre el mensaje de Les contra vale, pues, ¿no? delincuentes, malas Ujú, personas. Entonces, ellos trabajan todo mucho, creo yo, desde la comunicación, ¿no? Y en su ujú. comunicación, claro que no dicen que detienen a inocentes, ¿no? Ni estos datos que estamos viendo, sino que ellos justifican que van incluso a hacer más, ¿no? Por la tranquilidad de los estadounidenses. Bueno, incluso ha habido ahorita muchas preguntas con respecto al mundial, ¿no? Que Por cómo van a ejemplo, ser si Donald Trump incluso hay nacionalidades que dijo que no van a poder entrar. Entonces, fatal. hay todo un tema, pero el gobierno no ha habido ninguna, ni siquiera con casos que han sido probados. No sé si recuerdas que a una persona la deportaron porque también están utilizando a terceros países para las deportaciones. Entonces Ujú. mandaron a El Salvador a una persona que no debían haber enviado, que tenía protección, etcétera, y ni siquiera se disculparon y se tardaron meses en regresarlo. Entonces Híjole. no parece haber ese criterio institucional, al contrario. Creo que las propias instituciones a veces están casi que convocando al racismo
y a la xenofobia, y ese es el peligro, creo, de lo que está sucediendo. Muy lamentable, de verdad, esto que está pasando allá y estos datos que, bueno, que se hacen públicos para que veamos un poco más de lo que realmente está ocurriendo allá con estos operativos, estas redadas, allá en los Estados Unidos. Eunice, muchas gracias. No sé si quisieras agregar algún otro dato adicional a lo que ya nos Pues estás nada más, compartiendo. yo creo que, para contextualizar con México, creo que México, a través del Instituto Nacional de Migración y de sus Sí. diversas instituciones encargadas de la migración, la Comisión Mexicana para el Refugio, la propia Secretaría de Gobernación, etcétera, tiene cada vez más que prepararse, porque vamos a ser cada vez más un país de destino más que de tránsito, y tenemos que prepararnos y no caer en esto que Estados Unidos está haciendo. Muy bien. Muchísimas gracias a Eunice Rendón Cárdenas, doctora en políticas Gracias. públicas y coordinadora de Agenda Migrante y Red Viral, por compartirnos este análisis y estos datos tan valiosos sobre esta dinámica social tan preocupante que se vive en Estados Unidos, este racismo, xenofobia tan latente y estas detenciones a personas sin historial criminal, principalmente hombres de México, Guatemala y Honduras, que son los que más resultan detenidos por la ICE.